Esta palabra la hemos venido compartiendo durante la última semana y hemos estado tocándola directa o indirectamente. Me han perdonado tocando como una leche. Entonces, el pasaje que nosotros estamos compartiendo es como los efectos de un proceso que el Señor Jesús fue provocando en la vida de una familia. ¿Cuál es esta familia? Es la familia conformada por Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. En los evangelios encontramos nosotros 3 ocasiones en las cuales se nos habla y se da testimonio acerca de esta familia. Y en estas 3 ocasiones, precisamente la enseñanza básicamente va enfocada hacia las mujeres, tomando el ejemplo de cada una de ellas, como también la manera de acercarse a Dios. Y esto trae, por cierto, enseñanza directa para nosotros en este tiempo. ¿Cómo nos acercamos a la fe? ¿Cómo nos acercamos nosotros a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos pasar de una vida en que nos da lo mismo, no es tan importante el Señor Jesús, a una vida donde sí Jesús cobra importancia y cobra también algo más, invitándonos a identificarnos con Él, definitivamente con Él, por medio de su palabra, actuando en nuestras vidas. Y el ejemplo es esta familia. Durante la semana y la reunión del hogar, específicamente estuvimos meditando en el Evangelio de Lucas, donde nos muestra la primera fotografía de esta familia y la enseñanza, ¿no?, correspondiente. ¿Se acuerdan ustedes de lo que se estuvieron esta semana? Cuando Jesús llega a la casa y Marta estaba loca haciendo las cosas de la casa y María estaba sentada escuchando a Jesús. Un contraste entre estas dos mujeres, que eran hermanas, y un contraste muy significativo. Las dos conocían a Jesús, las dos querían agradar a Jesús, las dos mujeres querían servir a Jesús, pero una, muy de acuerdo a su carácter, ella se descoronaba en las cosas de la casa. Que el piso estuviese brillante, que las cortinas, la oficina, todo impecable, planchadito, todo perfecto, ya, ni una partícula de polvo sobre la mesa, todo brillante. Y ella en ese momento comienza a afanarse las cosas de la cocina porque quería sorprender a Jesús con la mejor comida. Y se esforzó, la mujer se esforzó. Pero como quería tanto entregar lo mejor, ya, lo más rico que ella cocinaba y toda esta exquisitez, ponerla a la mesa donde Jesús iba a comer para agradarlo, que ella simplemente se dejó llevar por el quehacer. Hablamos de la ensalada, del jugo de fruta, ¿no es cierto? Hablamos de la platea de horno, a la olla. Hablamos de ya una variedad, hasta con el escabechados tenían de todo. Cosas que más les gustaban y estaban un poco más también, estimado. Con los pajareros chéveres. Así como le ven acá. Pero lo real acá es eso. Y si usted ve la otra figura, María, estaba sentada en un café, escuchando. Ella estaba pero feliz, disfrutaba de la presencia de Jesús,
y estaba allí embelesada junto a él, escuchando, y seguramente le haría alguna pregunta de vez en cuando, de tal manera que ella tenía a Jesús para ella solita, y ella lo disfrutó y lo disfrutó en plenitud. Esa fue la situación, ¿no es cierto?, que ocurrió en aquella oportunidad y que dio lugar al estudio de esta semana. Entonces, contraste entre ambas mujeres. Una que servía a Jesús haciendo cosas, y la otra que servía a Jesús estando a sus pies, escuchando. Si nosotros pudiéramos contextualizar eso, diríamos, la primera que estaba, y era parte de lo que ella decía cada día, a ver, ¿qué cosa voy a hacer por el Señor en este día? Obras. Y mientras más obras, ella creía que el Señor mejor se hablaba de ella. En cambio María, ella pensaba, mientras más cerca estoy del Señor, mientras más me involucro con Él, mientras más le adoro, mientras más oro al Señor, mucho más cerca estoy y mi corazón le agrada, es mucho más grato delante de Él. Y lo cierto es que Jesús da una enseñanza ahí, ¿no es cierto?, definitiva, cuando dice que María eligió la mejor parte. María, la adoradora, había elegido lo que nadie jamás le podía arrebatar de su corazón: la adoración que le expresó a Jesús en cada uno de los encuentros. En aquella ocasión, entonces, María estaba sentada junto a Jesús. La segunda fotografía que nos relata los evangelios es cuando muere Lázaro. La muerte de Lázaro es muy significativa en todo orden de cosas. En primer lugar, Jesús vio esa ocasión para que Él fuese reconocido como el Mesías. Cuando le trajeron la noticia de la muerte de Lázaro, Jesús estaba con sus discípulos en otra región, entonces le avisaron que estaba muy enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, como diríamos nosotros, calmado. Y los discípulos, porque los discípulos sabían que Jesús oraba por los enfermos y se sanaba. Pero Jesús le dijo, tranquilo. Le insistieron, pero Señor, no, esta enfermedad no es para muerte, así que quédese tranquilo. Y Jesús se demoró otros tantos días donde estaba retrasando su venida hasta el hogar de la familia de Lázaro, que era una familia de amigos para él. Era un lugar de descanso, de solace, un lugar donde él llegaba y podía descansar. Lo atendían, le daban Marta para los doctores, claro, para agradar a Jesús. Tenía descanso, tenía comida rico, sus discípulos aprovechaban de dormir, de lavarse, de arreglarse, de lavar su ropa, porque después continuaban con su ministerio. Entonces era un lugar donde ellos recibían mucho amor por parte de Lázaro y de sus hermanos. Y era una familia de amigos de Jesús. Pero Jesús no fue. Y resulta que Lázaro murió y pasó un día, 2 días, 3 días, y al 4.º día recién Jesús llegó, sabiendo que llegaba al 4.º día, a aquel lugar. El Evangelio nos relata que una vez que Jesús se acerca, sin entrar a la propiedad de Lázaro todavía, sino que estaba en las afueras, estaba en el lugar del sepulcro, allí estaba, había mucha gente, porque Lázaro era un hombre rico y por consiguiente tenía muchos conocidos, muchos amigos, y además que era un hombre bueno, era muy querido por muchos.
Por lo tanto, mucha gente llegó al velorio y funeral de Lázaro y estaban allí. Y cuando Jesús está allí y le avisan a Marta, Marta era la hacendosa. Le avisan a Marta, va donde Jesús y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde que su hermano no está muerto. A lo que ella: sí, yo sé que resucitará en el día de la resurrección completa. Y aquí hay algo interesante, porque Marta sabía Biblia, sabía teología. Si ustedes se dan cuenta, ella conocía las promesas de Dios y conocía también acerca de los grandes eventos en la historia, no solamente pasada, sino que también futura, como la resurrección postrera. A lo que Jesús le responde a Marta diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Ese fue un shock para Marta, porque si bien es cierto, ella reconocía a Jesús, pero el hecho de reconocer de que era Dios encarnado no estaba en su cabeza. Lo reconocía como un gran maestro, lo reconocía como ya alguien muy espiritual, alguien que también le conmovía el corazón cuando estaba en presencia de Jesús, producto que era la gloria, la santidad del Señor que estaba allí presente, y esto a ella la conmovía. La presencia del Señor hacía que los creyentes sufrieran, no sufrieran, sino que tuvieran esta experiencia de comunión, de cercanía, de intimidad, ya de la presencia de Dios. Y María representaba, por lo tanto, era para ella reconocer la grandeza de Jesús, pero en su cabecita todavía no estaba la revelación completa. Luego le avisan a María, porque Jesús la mandó a llamar, y le dice: el maestro te llama. ¿Dónde está? En tal lugar. Ella deja los pañuelos porque estaba sacando sus lágrimas, ya, y comienza a correr y va rápidamente donde Jesús y dice en el Evangelio que María se postra delante de Jesús. Le da la bienvenida y también le vuelve a decir algo similar a lo que le había dicho su hermano. Dice: cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si usted puede leer Juan capítulo 11, que es el capítulo anterior que vamos a reflexionar, el versículo 32 dice de esta manera: capítulo 11, versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Leamos ahora el número 21, todos juntos. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muy bien. Ambas dicen lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dicen lo mismo, ¿verdad? Pero la actitud de una en relación a la actitud de la otra es totalmente, diametralmente opuesta. Marta viene donde Jesús y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
María viene corriendo donde Jesús, se tira al suelo, se postra a los pies de Jesús y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿O sea, no ve la diferencia entre uno y otro? Ambas dicen lo mismo, pero la actitud es distinta. Una reconoce que Jesús es Dios, reconoce la grandeza y le adora. El judío adoraba solamente a Dios. Si lo pudiéramos nosotros explicar en el lenguaje nuestro actual, Marta era cristiana, sí, pero era cristiana nominal. Era cristiano aquí. Yo soy creyente, yo me bauticé, yo fui a la iglesia, yo sirvo, yo tengo mi ofrenda, yo veo el culto, yo soy cristiano. Pero María era una creyente totalmente rendida ante el Señor. Fíjese, está el creador del universo. No es cualquier pelafustán que está ahí, no es cualquier maestro, es el creador del universo, el Dios todopoderoso que está ahí. Una lo reconoce y la otra no. Para Marta seguía siendo un gran maestro, un hombre bueno, un hombre santo, un hombre grande, espiritualmente fuerte. Pero María era su Mesías y ella lo adoraba. ¿Por qué yo insisto que lo adoraba? Porque el judío no se postraba sino solamente ante la presencia de Dios. María era judía, criada en el judaísmo, criada en la fe y en las prácticas, y ella, cuando se postraba delante del Señor Jesús, era porque ella le estaba reconociendo como su Señor, como su Dios. Dígame si en la actualidad no existe el protocolo del creyente. Están aquellos que cumplen todas las normas, todos los reglamentos, ¿ya? No se saltan de ninguno para demostrar que son creyentes. Así que en todos los cultos, dan su ofrenda sagradamente, participan de todas las actividades. Si le dicen vamos a visitar para allá va, vamos a visitar esa iglesia, para allá va. Porque piensa que de esta manera agrada al Señor. Y no estoy diciendo que esté mal, pero no es suficiente. María rendía su corazón, rendía su vida a los pies de Jesús. Es extraordinario. En la actualidad hay creyentes que le creen a Jesús y obedecen a Jesús. Los creyentes, cuando son medio caditos, no siempre siguen a Jesús. Cuando yo digo, pero hermano, le digo a alguien, tú tienes que creer y tú tienes que obedecer al Señor. Sí, pastor, pero que no estoy en un proceso. ¿Proceso de qué? No, es que yo estaba alejado, entonces ahora yo estoy viendo salir al Señor. O sea que tú vas a intelectualizar tu fe y tú decides cuándo obedecer a Jesús. Antes de la mañana, ¿cierto? Lo diremos en el lenguaje muy nuestro. Si tú crees, obedeces. Y obedeces y obedeces. Y tú le sigues a Jesús. Pero si tú estás como Marta, que crees, pero que no crees, y que de repente tú sí crees, a veces no crees mucho, a veces te acercas, a veces te alejas, ¿quién me está hablando de eso? Un cristiano desobediente es igual que un incrédulo, aún peor.
Voy a repetir esta frase, que es una frase para todos. Un creyente que le desobedece a Jesús es peor que un incrédulo. Definitivamente. Porque el incrédulo le da lo mismo. Hoy tenéis que seguir a Jesús, así como un chofer de autobús. No sé si leí la noticia. Pero en un viaje me parece que de Calama a Casta, se subió una pareja de homosexuales de sexo masculino. Entonces ahí estaban peleando, entonces estaban pensando y el chofer viene y le dice que mejor lean la Biblia que andan haciendo él. Y se enojó el Señor. Bueno, esto lo acercaron, utilizaron fotografía y todo y pusieron un reclamo. ¿Ya? Le mandó una nota a Rolando Jiménez diciendo que había sido a ellos intolerante, por lo tanto se le aplicara la ley correspondiente y no podía hacer tu que dar públicamente. ¿Por qué dije eso? Ya estoy medio viendo. Ya, gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno tener un mente fresca que uno. Entonces, fíjese usted, llegar a dos personas que están totalmente bajo la abominación de Dios, porque eso es lo que son los homosexuales. La Biblia es muy específica. Es decir, que los homosexuales no entrarán en el cielo. Por eso hay que esperar por ellos que no tengan misericordia y que den oportunidades a arrepentirse. Entonces, va el otro y le dice al otro, mejor lee la Biblia, porque seguramente ha ido a la iglesia por ahí algo de arroz y algo dijo. Y es muy atorradiado, porque incluso reproducía algunas palabras irreproducibles que había dicho el chofer de Mancaín. Palabras irreproducibles. De grueso calibre. Así que menos la reproducción. Entonces, claro, yo creo que diga es un creyente champán, porque no, porque llegó el verano, le voy a dar muy para agarrado. Entonces, bueno, ¿en qué está fundamentada mi fe? En que yo reconozco a Jesús, yo creo en Él y me entrego a Él y le obedezco a Él, o simplemente cumplo con los rituales. Verdaderamente. Y resulta que la gran mayoría de los creyentes cumplen con normas. Y con esto aquietan su conciencia. Pero su corazón no está tan cerca del Señor. Y el Señor quiere que nuestro corazón, que es el sumidero de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad del ser humano, ese agrade al Señor. Entonces mi adoración nace desde lo más profundo de mi ser. No es este músculo que late como la sangre, el corazón, sino que el corazón es una manera de expresar lo que es el alma del ser humano. Y que ese corazón sea grato delante de nosotros del Señor. ¿Y cuándo va a ser grato? Cuando ese corazón está rendido delante del Señor y le sigue y le obedece. Entonces, lo que el Señor busca es aquello. María representaba a la perfección. Ella era una mujer imperfecta. Sí. Tenía su debilidad, por cierto. Pero que era adoradora y lo hacía con toda su alma y eso nadie puede discutir, porque el Señor se lo reconoce. Y el pasaje que estamos viendo ahora nos encontramos nosotros
capítulo 12, nos encontramos nuevamente con que la palabra del Señor nos va mostrando a estas dos mujeres. Dice que, voy a leerlo nuevamente para recordarnos el pasaje. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos. Y dice, y le hicieron allí a Jesús, ¿qué cosa? Una cena. Marta servía. ¿Dónde estaba Marta? En la cocina, con los platos, con la ensalada, con la platea, con el conejo cabechado ahí, con los pajaritos. Entonces estaba afanando los platos nuevamente. No le ponía los meses solo porque no estaba. Le podía haber empezado con la cena. No hay que se puede venir. Y Marta sabía. ¿Qué es lo que hacía Marta? Sabía. Ella servía a Jesús sirviendo, ya haciendo cosas, obedeciendo las normas, reglamentos y todas las cosas que se establecen como rituales, ceremonias y que son humanas y son de Dios. No decimos que son malas. No está mal, pero no es suficiente. Y Dios no se agrada del todo con aquello. Se agrada de aquel que le adora y le sirve. Aquel que se postra delante de él y le sirve. Ese sí. Porque lo que busca, dice la Escritura, en el capítulo 4, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, ¿verdad? Eso es. La tierra está llena de cristianos que sirven y están felices porque sirven. El problema es que no adoran. No han permitido que el Señor transforme y regenere su vida conforme a la voluntad del Señor. En consecuencia, su corazón no está latiendo de tal manera que agrada a Dios, se agrada a sí mismo, agrada a su prójimo, porque es una persona religiosamente correcta. No, este tiene ganado el cielo, este es un pan de Dios. El problema es que ese pan de Dios va a terminar en el infierno, quemado. Porque no es suficiente. Servir es bueno, tenemos que servir, la Biblia lo dice. Pero primero tenemos que adorar. Y adorar es cuando nuestra voluntad, nuestro ser, se postra delante del Señor, se humilla delante de Él, se rinde delante de Dios. Entonces, dice, le hicieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estaba Lázaro, estaba Jesús, estaban los 12 apóstoles y estaban los amigos de Lázaro. O sea, si empezamos a sumar 12 apóstoles más Jesús y Lázaro, 14 y más los amigos de Lázaro, seguro que hay unos 12 más, o sea, un chulón más o menos. Y cocinar para 30, ay, no es como cocinar para 4. Cocinar para 4 hay una bolsa de vino, echar la caliente y ya, 10 minutos estamos listos. Pero cocinar para 30 y más encima vamos para tiempo. Porque comíamos. Un conejo no le da ni a dos, vamos a morir. Entonces, imagínense lo que era una. Y los judíos comían. Y ellos comían hasta hartarse. Ese era lo común entre ellos. Pero vamos al versículo 3. Y aquí comienza lo que el Señor nos vuelve a nosotros a mostrar como algo especial. Entonces María, ¿me van siguiendo el versículo 3? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro
No era un poquitito, no, era una porción significativa, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. Déjenlo usted por ahora. Tomó una libra de perfume, carísimo, carísimo. Yo recuerdo que hizo un cálculo hace unos par de años atrás, y ese frasco de perfume costaba como 5 millones de pesos. No me acuerdo, hace como 5 millones de pesos, y saqué el cálculo más o menos al equivalente, una cosa aproximada de lo que podía significar ahora. Era un perfume que solamente usaba la casta de los gobernantes, de los ricos. Porque los pobres usan una coronita más, ahí una cosita sencilla. Y algunos saben que se echan la meta con bicarbonato. No es dicho eso, ¿verdad? Pero aquí dice el mejor, lo más destacado, lo más preciado fue lo que María adquirió para ungir a Jesús en aquella oración. Dice que ungió los pies de Jesús, derramó sobre los pies de Jesús todo el perfume. Este perfume era un perfume importado. O sea que lo tocaba en el comercio de perfume de ahora, no. Era importado a la India. En aquel entonces, según los historiadores, dicen que estos eran perfumes exclusivos de allá y que los mercaderes traían, y por cierto, lo que significaba los precios eran altos. Pero ella lo adquirió, y lo adquirió con un propósito: ungir a Jesús y ungir los pies de Jesús. La segunda cosa que podemos decir es que María, la actitud que encontramos en este acto es muy relevante, puesto que ungió los pies de Jesús, los besó y los secó con sus cabellos. Pensemos, Jesús caminaba y caminaba. Los caminos eran caminos de tierra. ¿Cómo vendría con su patita? Sucio. Ella ungió sus pies, besó esos pies y los secó con su cabello. María era una mujer rica, porque la familia era una familia de hacendados ricos. A veces uno piensa, no, que si hubiese sido una mujercita así simple, ¿no? Bueno, ya puede darse, porque en realidad, ya, para ella sí. Y a veces nosotros pensamos de esa manera, pero resulta que ella era una mujer distinguidísima en la ciudad, reconocida en el lugar, una mujer que tenía todos los bienes y los disfrutaba en plenitud, porque una mujer rica, había nacido en esa condición junto a su hermana, por lo tanto no tenía ningún drama económico, al punto de que ella pudo, ¿no es cierto?, tomar 5 millones de pesos y comprar un perfume. Y para ella no era tan significativo en el sentido de que era tan caro, sino que era el hecho lo que le llevó a ser destacada por Jesús. Y
Y cuando digo esto, es por lo siguiente. Porque en las iglesias hay mujeres pobres, pero orgullosas, y se hacen la iglesia. Y muchas veces entre los pobres hay más orgullo que entre los ricos. Para la reflexión. Pero ella, vemos en alto humillación absoluta. O sea, habían 30 compadres en el colegio. ¿Qué iban a decir? A lo mejor había, ¿no es cierto?, alguien que, entre los invitados, algún hombre que a ella le agradaba, ¿no es cierto?, en su corazón. Sí, ¿por qué no? Y era muy normal. No pensemos que María era una monja. No, una mujer normal. Seguramente estaban los padres fulano y disfrutando, que eran destacadísimos dentro del contexto del ambiente social. Y eran 30 y a lo mejor más. Yo estoy diciendo una cifra por decirla nomás. Estaba la flor y nata de la sociedad en aquella oportunidad, y María dice que entra a la habitación, al salón donde estaba, se postra a los pies de Jesús, los unge con este perfume y empieza a llorar. Allí una expresión evidente de entrega, de adoración, de reconocimiento, y el corazón de ella estaba humillado. No tenemos que ser muy críticos, entonces, para entender aquello. Y lo demostraba allí, su humillación interior de manera visible. Besaba los pies, que ya hablamos de los pies. Y después, no obstante, con su cabello se desarmó. La mujer judía tenía su cabello cubierto, nunca, así como la Martita, por ejemplo, nunca el cabello descubierto en presencia de varones, jamás, eso era prohibido, pero ella se saca su velo, suelta su pelo y comienza a secar los pies de Jesús. Dígame si eso no es una humillación total delante del Señor. Y no podía contener sus lágrimas, no porque fuese una llorona, sino que las emociones eran tan fuertes de ese amor, de esa oración, que sus lágrimas flotaban en forma espontánea, mojando además los pies de Jesús. Y si los pies están sucios y es lo barroso de ahí, lo que significa es, pero ella los rozaba, los secaba adorando al Señor. Y más, cosa que la cantidad era punto. Tan impresionante eso. Las reacciones a este hecho, no sé si lo esperaron. Porque todos los que vieron esa escena se dieron cuenta, porque ella lloraba, ella no era una persona, empieza a emocionarse y empieza a hacer los sonidos propios de las emociones que están soltándose de su interior y se manifiestan en estos sollozos que pueden ser más profundos, vertir lágrimas, y todos se dieron cuenta que estaba así. Imposible no darse cuenta cuando toda la sala que yo pasaba al aroma del perfume, sí, el perfume. ¿Le ha pasado a usted, verdad? ¿Cómo se llama? Es un Cristo de Dios. Y Judas, clean,
Oye, pero ese cojito, ¿cuánto denarios? 300. Fácil. Y está ahorrado. No, es para que lo ratito, ¿no? 300 denarios. Lo darían de un para casa. Sin hacer mucho esfuerzo, mucha propaganda. Ni siquiera hay que subirlo al Facebook. Así, rápidamente, 300 denarios. 300 denarios era el sueldo de un año, el sueldo que ganaba un trabajador. ¿Es nada? No, si era tranquila. Último Dios aquí le hemos dado razón. Ya, ahí aparece generoso con las cosas ajenas. Alguien que dice, oye, esto es rico, no sirve por en vez de dar su plata para sacar un poco de la pobreza. Y salen y se ponen así, sensibles a sufrimiento, por cierto, de la sociedad. Y podríamos cerrar la fuerza armada y toda esa plata, ¿no es cierto? Eliminamos la pobreza. ¿Han escuchado? ¿No? ¿Qué viene así? O esta plata, qué sé yo, y qué pueden hacer eso. Eso ya lo entrega el gobierno. No. O sea, con la plata de oro, sí. Yo decir, con lo que usted me dice a mí, no. Y ocurre una vez y más encima. ¿Qué es lo que significa? Era mirar. Resulta que Jesús lo tenía como tesorero. Porque Jesús lo pasaba por su mano, pasaba plata. Pero a él le entregaron ofrenda. Esa es la parte que nos aparece en los evangelios tan clara. Pero ellos cuando llegaron a la ciudad de Sicar, por ejemplo, los discípulos fueron a la ciudad a comprar. ¿Y con quién a comprar? Si no producían, ellos solamente vivían de las ofrendas que le daban, ¿no es cierto?, a Jesús, todo de su enseñanza, sus predicaciones. Lo bendecían con ofrendas, lo invitaban a comer, en este caso, pero también le daban ofrendas para el ministerio. ¿Y qué lo decía Judas? Le pegaron al brazo a la ofrenda. Entonces, ahí dice claramente, Dios lo dejó así para que también conociéramos la calaña de este apóstol. No decía esto porque era sensible a lo humano. Dice que no porque se cuidara de los pobres, sino porque era otro. Lo derechado. Bueno, esa es una de las reacciones que es muy propia, que nos debemos también aprender, ¿no es cierto?, a tomar lección. Entonces Jesús dijo, y aquí viene la parte trascendente del texto, déjala. Porque Jesús sabía lo que ella estaba haciendo, estaba adorando. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Profecía. Siempre existirán pobres en la tierra. Incluso la pobreza es relativa. Porque el pobre en el Zaire es distinto al pobre de Argentina y es distinto al pobre de Alemania o de los Estados Unidos. El concepto de pobre es distinto de acuerdo al lugar o la región del mundo. Pero siempre ante los pobres. Por supuesto, aunque el más pobre llegue a ganar nosotros de mañana, por ejemplo, 5 millones de pesos mensuales, como ingreso mínimo. Pero van a ver que ganan 18, 58, 130, 500. O sea, no sigue siendo el pobre. Entonces, por eso es relativo. Pero el Señor dice, lo enfoca eso, déjalo.
porque ella está haciendo lo mejor en este momento. Y no que su cara con limpieza, sino con la actitud del corazón de María. ¿Y cómo hemos descrito el corazón de María? Como el corazón de una adoradora. ¿Y qué es lo que desea Dios entonces en todos nosotros? Que lo adoremos. No que nos amaremos. No está, ¿no es cierto? No es que esté mal servir a Dios a través de estas cosas. Pero podemos solo confiar de depositar nuestra fe en que aquellas cosas van a respaldar nuestra fe. No, nuestra fe debe dar como fruto las obras de servicio. Mi fe en Jesucristo es la que me lleva a mí a actuar con compasión por aquel que tiene necesidad. Mi fe en Jesucristo es la que me lleva a mí a aportar para los niños. Mi fe en Jesucristo es la que me hace ofrendar para los misioneros de mi país. Mi fe en Jesucristo es la que me hace reaccionar frente a ese hombre que está ahí desamparado y que no tiene un plato de comida o no tiene, está sin pega y no hay acceso para llevar algo más a su casa. Es mi fe en Jesucristo que trae como consecuencia una acción, ¿ya? Un servicio, una obra. Pero no al revés. No puedo yo hacer cosas para fundamentar mi fe. Y ese es el error de la mayoría de los cristianos en la tierra. Porque de alguna manera se posiciona nuestra mente de que haciendo cosas yo agrado a Dios. Mientras más cosas hago, más ganado tengo el cielo. Y no es así. No es así. Incluso nosotros decimos, no, que tiene ganado el cielo porque se portaron bien. Qué buen marido que tiene, ¿no es cierto? Fue una verdad. Oh, si tiene ganado el cielo, porque mire, ¿cómo es eso? Y nosotros hacemos las obras con la salvación. Y no tiene nada que ver. Ser salvo me lleva a tener obras de fe. Como dice Santiago, mi fe es la que me lleva a mí a tener obras que son producto de mi fe, pero no al revés. María, si nosotros revisamos las tres fotografías ahora, en la primera escena, en Lucas capítulo 10, nos muestra que María se sentó, ¿no es cierto?, junto a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Cuando Lázaro estaba muerto, María viene donde Jesús, corría donde Jesús y se postra delante de Jesús. Y la tercera, María viene donde Jesús y se humilla públicamente. Donde todas las personas que pueden criticarla, hablar mal de ella, decir, y esta mira, ¿qué parece? ¿Cómo está? Ella, eso todo esto no es impedimento para que ella se humille, postrada delante de Jesús, como lo hemos tratado. Marta, nuevamente la cristiana que funciona su fe en base a obra. En la primera fotografía vemos que servía y va donde se queja. Oye, mira, esta bolsa ni siquiera no levantan ni un plato siquiera. Todavía no ponen ni la mesa. Dile que me ayude. Estaba afanada en lo que es de la casa. Ella también estaba sirviendo a Jesús, pero afanada en las cosas. ¿Qué cosa hacer para agradar a Jesús? La segunda escena, Marta se ve una mujer mucho más fortalecida. Señor, se acerca a él, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es verdad, porque estaba en su fe en Jesús. Si Jesús hubiese estado ahí, habría dicho, ¿sabe? O sea, ella creía en los milagros, creía en Jesús, pero no lo reconocía como su Dios. Pero había crecido, se había fortalecido, y su lenguaje era un lenguaje mucho más bíblico, más profético, mucho más teológico. Sí, yo sé que mi hermano reflejará en la reflexión postrera, o sea, declarando también promesa del Señor. En la tercera fotografía vemos que Marta
se ríe. Lo único que se dice de ella, o sea, Marta estaba, en la primera escena estaba aquí sirviendo, en la segunda escena creció un poquitito, estaba de aquí. Señor, nosotros si tú hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tercera escena, vamos a hablar. Simplemente se lo digo. Sin embargo, ¿qué es lo que le está al Señor? Y lo hace expreso. María ha elegido la mejor parte, la cual no necesitaba. ¿Y cuál era la parte? Era su tiempo de comunión, de intimidad, de adoración al Señor Jesucristo. ¿Quién nos enseña esto? A nosotros específicamente, y por sobre todas las cosas, a mirar nuestro corazón. ¿Cómo estamos reaccionando frente al Señor? ¿Cómo vibra nuestro corazón? ¿Vibra por lo que voy a hacer para Dios? ¿O está vibrando por mi deseo de estar en la presencia del Señor? De humillarme delante de Él, abrir mi corazón delante de Él. María nos invita a examinarnos, cada uno de nosotros. Porque si nosotros estamos sosteniendo nuestra fe mediante las obras, tenemos que decir que estás equivocado. No es la forma. No es lo que Dios quiere principalmente de cada uno de nosotros. El Señor quiere que nuestro corazón esté humillado, que lo reconozca como su Dios, su Señor, su Salvador. Y esto no es solamente de aquí, sino que viene desde el principio. Cuando Dios se agradó de la ofrenda de la ley, pero no de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia de las ofrendas? Es que una fue hecha en reconocimiento a su amor, su cuidado, su misericordia, en adoración, y la otra, partida. Dígame si usted no ha actuado tantas veces por espiritualidad. Yo me pregunto, ¿cuántas veces he actuado por espiritualidad? Para que el hermano no le mantiene. Claro que si yo el pastor, yo puedo estar mostrando debilidad. ¿Qué nos quedará a nosotros? Si el pastor lo hace, y yo he actuado por el que era mi hermano. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Porque yo no le agrado de esa manera. Yo le agrado al Señor cuando me acerco a Él y le adoro. Me rindo delante de Él. Esa es la mejor parte. Nadie me la va a quitar. Y Dios lo reconoce. Le damos gracias, Señor.